Buenos días. Socialización de avances del proyecto de investigación en maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, denominado Desafíos y transformaciones de la práctica de enseñanza desde la reflexión sobre la evaluación formativa en tres instituciones educativas de Cundinamarca, bajo la asesoría del doctor Julián Andrés Carreño y la coasesoría de la magíster Rosa Margarita Guerra. Los integrantes de este proyecto son tres docentes de Cundinamarca. La primera de ellas, Diana Paola Camacho Zanabria, quien labora en la institución educativa departamental rural CUNE, cuenta con 20 años de experiencia laboral, orienta ciencias sociales en los grados de séptimo, octavo y noveno. El docente Edgar Eduardo Castillo, quien labora en la institución educativa IPEVI en Pomique, Cundinamarca, cuenta con 22 años de experiencia, acompaña a los grados de tercero en todas las áreas. La docente Dilenaidin Bermúdez Castro, quien labora en la institución educativa FAGUA en Chía, Cundinamarca, cuenta con 25 años de experiencia, acompaña la asignatura de lengua castellana en tercero, cuarto y quinto. Esta investigación se propone bajo un diseño de investigación-acción que, de acuerdo con Elliot, nos va a permitir tener mejoras sobre la práctica, ya que el docente investiga su propia práctica con el fin de mejorarlo con base en la reflexión constante, ya que involucra al maestro como un investigador y un agente de cambio. Se adapta a la realidad y permite mejorar las prácticas. Busca entender cómo impacta la evaluación formativa dentro del aula y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entendiendo la práctica de enseñanza, como lo mencionan Alba y Ateortúa, se va a analizar la práctica de estos tres investigadores y cómo logra reflexionar acerca de la evaluación que se viene desarrollando en cada una de sus instituciones. Para ello, se apoya en la metodología de la Lesson Study, que permite un trabajo colaborativo entre pares docentes donde se planifican, observan y analizan las clases enfocadas en el aprendizaje de los estudiantes y así de esta manera diseñar clases con evaluación formativa y mejorar colectivamente la práctica en esta investigación. Por tanto, los elementos que se mencionan aquí fortalecen nuestra investigación. Los antecedentes de la práctica de los docentes, según Zabalza 2009, son importantes ya que, según los siguientes hitos, se forman. Para la docente Diana Paola Camacho, entre sus principales hitos están que inició en el año 2005, se graduó en el año 2014 como licenciada y sus prácticas estuvieron acompañadas de evaluaciones sumativas y memorísticas. Para el docente Edgar Eduardo Castillo Durán, quien se graduó en el año 2018, inició su práctica en el año 2003, su evaluación está basada en ritmos de aprendizaje, lo que lo diferencia de las otras prácticas. Para la docente Dileini Bermúdez, ella empezó sus prácticas en el año 1999 y se trasladó desde Riohacha, Cundinamarca, con lo cual se vio fortalecida su práctica. Entre las convergencias que encontramos entre los tres docentes es que iniciaron sus prácticas en lo privado y están enfocadas sobre todo en una evaluación memorística. Contexto de las tres instituciones. Tanto en Villeta como en Chía como en Fomeque, las tres instituciones son de origen rural. Su población está ligada al comercio, cultivo de tanto de flores como de panela respectivamente. En el contexto curricular, nos regimos bajo el macro, meso y microcurrículo. En el macro nos acompañamos de la Constitución Política de Colombia, la Ley 115, la Ley 1620, el Decreto 1290 y los estándares básicos de cada área. En el mesocurrículo para CUNE se promueve la formación integral de los estudiantes bajo un modelo de escuela activa. En IPEVI se aplican guías didácticas y se asegura la inclusión educativa y en FAGUA se organizan por currículos o campos de conocimiento que integran varias aulas. En el microcurrículo, las estrategias son coherentes con las necesidades de los estudiantes en CUNE, la evaluación es participativa en IPEVI y en FAGUA el enfoque es de pensamiento crítico. En este sentido, para estos contextos, la evaluación formativa entendida, como lo menciona Moreno, que se puede adaptar
La clase para ayudar a alcanzar las metas de aprendizaje deseadas es importante en los tres contextos, ya que permiten que la planeación, la implementación y la evaluación respondan a las necesidades de la institución, tengan en cuenta los ritmos de aprendizaje y los procesos de reflexión, lo que mejora las prácticas de enseñanza y las nuevas formas de utilizar la evaluación. La práctica de enseñanza inicial de los docentes investigadores se caracterizaba por la repetición de estrategias de evaluación que fueron empleados en ellos durante sus primeros ciclos de formación escolar, es decir, repetían patrones de evaluación con los que fueron formados en su etapa escolar. En el caso de la docente Diana Paula Camacho, la planeación de sus clases daba respuesta a un formato institucional que tenía en cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación a través de los lineamientos y los estándares. Se tenían en cuenta los lineamientos para establecer los objetivos, los recursos y tiempos de desarrollo de las actividades. La implementación de las mismas giraba en torno a la clase magistral, donde el aula estaba organizada por filas. Se tenía en cuenta el uso frecuente de la memoria y el aprendizaje de contenidos para el desarrollo de pruebas escritas que estaban enfocadas en el desarrollo de actividades que daban como resultado una nota al final del periodo. En el caso del docente Edgar Castillo, la planeación tenía un carácter mensual, donde también se tenían en cuenta los documentos emanados del Ministerio de Educación y también los documentos institucionales. Se tenían en cuenta algunos objetivos, recursos y tiempos de ejecución de las actividades de clase. La implementación de sus actividades estaban enmarcadas en el desarrollo de la memoria de manera frecuente. El desarrollo de guías y ayudas audiovisuales era muy común en dichas prácticas. El aula estaba organizada de manera que los estudiantes no podían interactuar con su par porque se consideraba que el trabajo colaborativo no era de gran importancia en este tipo de actividades. En el desarrollo de las evaluaciones predominaba el uso frecuente de las pruebas escritas. El desarrollo de la memoria era importante y el trabajo grupal no era considerado como de relevancia en el desarrollo de las mismas. En el caso de la docente Eileen Bermúdez, la planeación era diseñada en pares y establecida para desarrollarse en semanas, es decir, que se desarrollaba de manera periódica y además incluían los logros, los objetivos y algunas actividades de motivación. No se tenía en cuenta el trabajo grupal y el aula como tal estaba organizada también en filas. El desarrollo de las actividades de participación de los estudiantes dependía de la disposición del maestro. La evaluación era tradicional y arrojaba solamente una nota al final del periodo. A pesar de que la evaluación era reconocida institucionalmente como un proceso integral y formativo, en la práctica docente persistía una fuerte orientación hacia la calificación sumativa, centrada especialmente en la repetición y memorización de contenidos que tenían un enfoque meramente evaluativo y tenido en cuenta solamente al final de los periodos, donde no se valoraban los aprendizajes, sino que solamente se tenía en cuenta que el estudiante memorizara un contenido y lo plasmara en el desarrollo de una evaluación escrita. De manera que este tipo de discrepancias dificultaban la aplicación de manera efectiva de la evaluación formativa. Tal como lo mencionaba San Martín, la calificación era una operación cuantitativa que pretendía resumir el rendimiento del estudiante. Esto se podía evidenciar en las actividades que se desarrollaban al interior del aula y que al final se reflejaban en los boletines que se entregaban en la... Es por esto que como docentes investigadores dentro de la formulación de nuestro proyecto hemos considerado el conocer cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes investigadores de estas tres instituciones educativas ubicadas en el departamento de Cundinamarca, más exactamente en la institución educativa departamental rural CUNE, ubicada en Villeta, en la institución educativa departamental IPEVI, ubicada en Fomeque, y en la institución educativa oficial FAGUA, ubicada en Chía, para poder integrar así la evaluación formativa en su práctica de enseñanza y poder establecer y fortalecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Son varios los objetivos que nos hemos planteado en este proyecto
y dentro de nuestro objetivo general está el poder analizar esos desafíos que enfrentan los docentes investigadores de estas tres instituciones educativas, como la institución de CUNE, la institución IPEBI y la institución educativa de Chía, al integrar la evaluación formativa en su práctica de enseñanza para fortalecer los procesos de aprendizaje en sus estudiantes. Son varios los objetivos específicos que hemos mencionado y en nuestra investigación siguen en proceso de transformación, y uno de ellos es poder identificar áreas de mejora, fortalezas en nuestra práctica de enseñanza, el utilizar diferentes instrumentos y también establecer ciclos de reflexión sobre las evidencias que se han encontrado. En la justificación de nuestro proyecto, hemos considerado que una de las razones para hacer este proceso de investigación ha sido la confusión que se ha generado por mucho tiempo entre los docentes al interpretar conceptos tan parecidos como valoración, calificación y evaluación. También porque por muchos años se ha medido el conocimiento y las actividades con una nota, una calificación, lo cual nosotros queremos darle un giro. Es por esto que nuestra investigación se basa en poder reflexionar e incluir una evaluación formativa que permita que acompañemos al estudiante y le permitamos una retroalimentación en sus procesos, señalando sus áreas de mejora y sus fortalezas para que sea un aprendizaje real. Dentro de este proceso hemos utilizado una metodología muy importante que es la Lesson Study. La Lesson Study es un sistema de aprendizaje colaborativo donde nos presenta un conjunto de prácticas que también nos hace tener relaciones interpersonales como en esta triada, estructurando herramientas que nos permitan llevar temáticas y un saber de una manera diferente a través de este tipo de evaluación también. Y nos fundamentamos en escritores como Chomsky y Fernández. También podemos decir que la Lesson Study tiene varias fases de aplicación, y entre ellas está el poder definir el problema y el foco, que fue lo primero que hicimos. Luego, el poder diseñar colaborativamente en nuestra triada una clase o una lección para luego aplicarla y poder observar todo lo que se presenta a su desarrollo. También el recoger las evidencias y que esas evidencias se puedan revisar, analizar y luego evaluar para establecer momentos o ajustes de mejora. Como decía, nuestro foco se basa en la evaluación formativa, una evaluación formativa que permite un acompañamiento y establecer en los estudiantes sus fortalezas, pero también sus áreas de mejora para que ellos puedan reconstruir lo que hacen y sean importantes, y no que prevalezca más la calificación, como lo dice Perrenou, que Perrenou dice que no todo puede reducirse a una calificación, sino que también lo veamos como lo ve Moreno, 2011, que define la evaluación formativa como un proceso sistemático que permite obtener evidencia continua en el aprendizaje con ese acompañamiento. Tuvimos ciclos de reflexión, y un primer ciclo de reflexión que queremos analizar aquí incluimos pasos muy importantes como el seleccionar el problema y el foco que nos llevó a esa evaluación formativa. Realizamos una planeación individual para luego socializarla en nuestra triada y así poder aplicar esta. De igual manera, el recoger esas evidencias y evaluar para ajustar luego esa misma planeación. Nuestras planeaciones iniciales estuvieron sometidas a formatos institucionales muchas veces, y estos formatos se fueron ajustando con el paso del tiempo, ajustando en cuestión de tiempo, ajustando los intereses, ajustándonos al contexto, a los ritmos de aprendizaje y a la reducción de las actividades mismas. De igual manera, tuvimos que implementar actividades lúdicas, dinámicas, llamativas, que fueran acordes a lo que llevábamos al salón para que ellos pudieran aprender. Y también una evaluación que diera cuenta, como las rúbricas, del aprendizaje obtenido, como entrevistas escritas, encuestas, y también esto se pudiera reflejar en una estadística. Todas estas tres acciones constitutivas nos llevaron a poder evidenciar un trabajo en equipo, a reflexionar y a tomar decisiones sobre los ajustes que eran necesarios hacer.
Y todo esto nos lleva a encontrar varios hallazgos en este primer ciclo de aplicación, hallazgos como el dar a conocer cuál sería el aprendizaje de los estudiantes, las formas en que los evaluaríamos, ajustar las estrategias, las actividades, el asociar el conocimiento, el monitorear cada momento, el poder flexibilizar todo y mejorar la evaluación formativa que antes no se hacía.